Empecemos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los Jueves de la Diversidad. Hoy contamos con la presencia del doctor Orlando Adolfo Jara, quien es biólogo de la Universidad Nacional y maestro de la Universidad Nacional, con doctorado en la Universidad de los Andes. Hoy nos va a hablar Adolfo sobre diversificación de begonia, Linneo, en América. Con ustedes, Adolfo Jara. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a Julián por invitarme, el profe Luis Carlos también. Y pues muy chévere poder estar acá para contarles lo que he estado haciendo en los últimos tiempos, acá de nuevo en la universidad, pues mostrar lo que he hecho en begonia. Entonces, en esta primera parte, de lo que quiero hablar es una escala grande de begonia en América, sobre tasas de diversificación, modos de especiación y evolución de nicho en Casparia, que es un grupo dentro de las begonias, un grupo importante acá en el norte de Sudamérica, un poco sobre sistemática de dos secciones, entre esas Casparias y mi begoniera, y al final de la presentación algunas novedades taxonómicas en este grupo. Entonces, bueno, la diversificación de elevaciones medias en los Andes con begonia como modelo de estudio. Entonces, en esta primera parte utilizamos todo begonia como un modelo de estudio para estudiar un fenómeno que se presenta en los Andes y es el incremento, un pico en la diversidad que ocurre en elevaciones medias. Entonces, bueno, algunas de las cosas que sabemos sobre la diversificación de las plantas en el neotrópico son estas. Sabemos que la mayoría de los linajes, tanto de plantas como de animales, se originaron a partir del Mioceno. Entonces todos estos grupos se han originado principalmente al final del Mioceno, durante el Plioceno o durante el Pleistoceno. Eso sabemos, digamos, en términos muy generales sobre la temporalidad de la diversificación en esta región. También sabemos, viéndolo espacialmente en regiones, que tanto la región de la alta montaña, de los páramos y de las punas, y las regiones de los bosques secos interandinos se comportan en términos de la diversificación como islas. Podemos decir que estas regiones se diversifican en modo de islas porque son regiones muy fragmentadas y sin embargo con diferencias fundamentales en los tiempos de diversificación. Sabemos ya muy claramente que la mayoría de las edades de los grupos que son más diversificados en las regiones de alta montaña no se van por lo general más atrás del Pleistoceno. Entonces, por lo general son radiaciones bastante recientes, como lo hemos visto en las publicaciones muy importantes en grupos como los Hipericum y como los lupinos de los páramos. En el caso de los bosques secos interandinos, los tiempos de divergencia son mucho mayores. En las estructuras genéticas, las estructuras geográficas, las poblaciones es mucho más fuerte y los tiempos de divergencia comúnmente, como en algunos casos de leguminosas, se van tan atrás como al Mioceno. Sin embargo, esta región intermedia de los bosques intermedios, de los bosques de niebla, por ejemplo, es mucho menos conocida, digamos que no la podríamos en principio enmarcar muy claramente dentro de alguno de esos patrones muy definidos de diversificación. Y uno de los fenómenos, como les comentaba anteriormente, que es muy destacado, es este pico que se presenta en la diversificación, en la diversidad a lo largo de los gradientes altitudinales en los Andes. ¿Cómo explicar estos picos? Una de las explicaciones ecológicas es lo que se denomina el efecto del dominio medio, que básicamente lo que dice es que en regiones intermedias los taxones que se distribuyen en tierras bajas se sobrelapan con los taxones de tierras altas, más los taxones que son endémicos a estas regiones, hacen que exista este pico en la diversidad y lo veríamos más o menos así, utilizando una predicción de un modelo teórico. Así deberíamos ver teóricamente la distribución de la diversidad a lo largo de un gradiente altitudinal entre 0 y 3.500 metros. Sin embargo, lo que se ha visto empíricamente es que, aunque sí existe este efecto, este pico en la diversidad en relaciones medias, este se desvía
de forma importante de estos intervalos de confianza que predice el modelo teórico. Esto es específicamente para el caso de las ranas de cristal, de los centrolénidos en el neotrópico. Entonces vemos que el pico se presenta por aquí cerca de entre los 1500 y los 2000 metros y se sale de este intervalo de confianza y posteriormente pues también se sale nuevamente en las elevaciones más altas. Para Begonia, esto lo hicimos también para Begonia y vemos que también hay una desviación respecto a este modelo teórico, aunque también existe esta campana en la distribución de la diversidad. Bien, la elevada diversidad en las regiones andinas comparadas con otras regiones aledañas ha sido explicada a partir de 3 hipótesis fundamentalmente que se han originado para explicar otros patrones de diversidad, específicamente patrones de diversidad latitudinales, pero que se han aplicado también como modelos explicativos a las diferencias en la diversidad altitudinales o las diferencias en diversidad entre los Andes y otras regiones. Estos modelos son el modelo de cuna y el modelo de museo, que son los modelos más clásicos. Lo que predice el modelo de cuna es que los picos en la diversidad en los Andes, en este caso, que están señalados en este caso con estas líneas rojas, versus regiones de tierras bajas, como lo estamos mostrando acá con las líneas azules, se deben a una mayor tasa de diversificación. Entonces, aquí las tasas de diversificación se señalan como lambda, las tasas de extinción como mu, y como q se representan las tasas de transiciones entre regiones. Entonces tendríamos que el modelo de cuna lo que nos mostraría es que la elevada diversidad en los Andes se debe a que se presenta fundamentalmente una mayor tasa de diversificación. En contraposición, el modelo de museo lo que nos dice o lo que predice es que esto se debe no a que haya una mayor tasa de diversificación, sino que estas son iguales, sino a una mayor tasa de extinción en los taxones de tierras bajas. Entonces, en algunos grupos se ha intentado o se ha sugerido que ha existido en momentos de cambios climáticos fuertes una mayor extinción en taxones de tierras bajas debido a que, poniéndolo así en términos vulgares, no tendrían hacia dónde moverse, mientras que los taxones que están en tierras medias habrían podido soportar mejor las fluctuaciones climáticas bajo un efecto, digamos, de refugios en estas regiones, y razón por la cual se presentaría una mayor tasa de extinción en grupos de tierras bajas. Una hipótesis menos explorada es la hipótesis de colonización, la cual predice que no existen diferencias entre grupos de tierras altas y grupos de tierras bajas en términos de extinción, de tasas de extinción o de extinción, sino que las diferencias simplemente se dan en la frecuencia relativa en las que se presentan las colonizaciones entre tierras bajas y tierras altas y viceversa. Bien, ¿qué han dicho los estudios más puntuales? Pues bien, muy recientemente apareció este artículo de Lagomarsino en el que estudió este grupo de las centropogónides, que es un grupo dentro de las campanuláceas, en el que mostró que existe una radiación explosiva en los Andes, en los Andes tropicales, una de las mayores tasas de diversificación a nivel global. Entonces claramente muestra, como lo muestra este esquema, que las tasas de diversificación en elevaciones superiores a 1900 metros son claramente superiores a las tasas de diversificación en zonas medias. Lo que predice entonces es que apenas la cordillera de los Andes pudo alcanzar las elevaciones a las cuales estos grupos viven. Estas radiaron fuertemente aprovechando las diferencias en la topografía y los microclimas de la cordillera andina, generando pues esta explosión tan grande en la diversidad. Estaría entonces este estudio de las centropogónides apoyando la hipótesis de cuna. Por otro lado, otros estudios, como este estudio de Hutter en ranas de cristal, mostró por el contrario apoyo a la hipótesis de museo. Y otros estudios
han mostrado más bien unas mayores tasas de diversificación al interior de los Andes, dentro de los Andes, comparado con diversificación fuera de los Andes. Sin embargo, con aproximaciones metodológicas un poco diferentes, lo que hace un poco a veces difícil comparar los estudios. Bien, entonces nosotros afrontamos esta misma pregunta tratando de agregar más evidencia respecto a cuáles han sido los patrones dominantes de diversificación en esta región tan diversa. Para esto se utilizó como modelo de estudio al género Begonia, el cual incluye aproximadamente 1850 especies distribuidas a lo largo de todas las regiones tropicales hasta subtropicales, por lo menos acá en la región de China. Este grupo de las begoniáceas está conformado por dos géneros, Begonia e Hildebrandia. Begonia es el género de lejos más grande, Hildebrandia solo tiene una especie distribuida en Hawái. El grupo tuvo origen en África y se ha dispersado independientemente a América y a África durante el Mioceno, a América durante dos eventos independientes y a Asia durante un solo evento independiente, con algunas pequeñas excepciones de una especie que apareció muy recientemente distribuida en la región de Laos y que también se encuentra en África y que todavía no se encuentra una explicación muy clara sobre cómo llegó allá. Morfológicamente las begonias son muy fáciles de reconocer, presentan inflorescencias por lo general en cimas terminales, hojas característicamente asimétricas, presencia de estípulas. Se presentan dos morfologías principales, unas morfologías acaulescentes y unas morfologías caulescentes. Estas morfologías acaulescentes en muchos casos corresponden a grupos que habitan regiones más secas o que afrontan periodos prolongados de sequía, y muchas veces son rizomatosas o tuberosas y son ampliamente utilizadas en jardinería. Como lo vemos, son ampliamente utilizadas por su valor ornamental, tanto por la belleza de sus flores como por la belleza de sus hojas. Bien, entonces en América se presentan aproximadamente 700 especies que han sido clasificadas en 16 secciones, por lo menos la clasificación del 98, que está a punto de cambiar, con una publicación en la que colaboro en la revista Taxón, que va a cambiar fundamentalmente la clasificación de todo el género. Es un grupo que además presenta altos niveles de endemismo, es uno de los grupos con mayores niveles de endemismo, por ejemplo, en Ecuador. Y su centro de diversidad pues, se presenta en bosques húmedos de montaña, principalmente aquí en los Andes y en las montañas de Centroamérica, y también es importante en estas zonas también húmedas con montañas del sur de la Mata Atlántica. El grupo, como les decía, se originó en África y ha colonizado América en dos eventos independientes. Uno de estos, correspondiente a este clado pequeño, principalmente se encuentra distribuido en esta región de la Mata Atlántica con unas muy pocas especies que se alcanzan a distribuir en los Andes o incluso hasta Centroamérica, porque por lo general son especies que habitan en tierras bajas y tienen amplia distribución. Y este otro grupo, el grupo más importante, el grupo que ha sido llamado el grupo Neotropical 2, se distribuye tanto en la Mata Atlántica como en todas las regiones cordilleranas o de montaña del resto de América. Entonces las preguntas concretas acá en este estudio fueron: ¿cuáles son los rangos ancestrales de distribución? Quisimos conocer la dinámica espacial de la historia geográfica de este grupo. También conocer cómo han sido las dinámicas de las tasas de diversificación y tratar de encontrar alguna relación entre las tasas de diversificación y algunos factores bióticos y abióticos, como la forma de crecimiento, el color de las flores y también la elevación. Entonces, para comenzar, generamos esta filogenia, que es una filogenia que incluye 331 especies, que corresponde aproximadamente al 60% de este clado americano 2, del que les hablaba.
que representó un incremento fundamental en cuanto al muestreo taxonómico respecto a la filogenia publicada más recientemente, que fue la de Moonlight en el 2015, en la que si bien mostraba ya un esquema general de la filogenia de las americanas, pues tenía una representatividad pequeña, especialmente con muchos vacíos en los grupos del norte de los Andes. Utilizamos para esto 3 marcadores cloroplásticos, cuya utilidad ha sido más que probada en cuanto a la informatividad filogenética, que fueron estos 3 marcadores, el intrón DHA y estos espaciadores. Utilizamos para esto un análisis bayesiano para generar una filogenia calibrada a partir de datación secundaria. Bien, el trabajo de campo se hizo para recolectar muestras frescas, dado que el material de herbario no funciona muy bien en begonia para la extracción de buen ADN. Se hizo fundamentalmente en Colombia y Ecuador, tomando alrededor de 200 muestras para extracción de ADN. Además, recolectamos muestras en líquido, dado que el material de begonia es particularmente susceptible o frágil al procesamiento o la revalorización. Por lo tanto, es mucho mejor tener material líquido. Y además de esto, pues, dado que muchos de los análisis eran muy sensibles a la calidad de los registros, hicimos un trabajo importante en cuanto a revisión de validación de determinaciones, de material nuevo y recopilación de información. Toda esta información que se adquirió durante este tiempo está siendo todavía, o ya está disponible en ese momento en un recurso que se llama Begonias Online del Jardín Botánico de Edimburgo, al que todos pueden acceder. Bien, para la reconstrucción de las áreas ancestrales, o para la estimación de las áreas ancestrales, utilizamos BioGeoverse, que es un programa que, a diferencia de modelos anteriores, pues permite la implementación de una comparación entre modelos utilizando criterios de información. Entonces, vemos que no vamos a utilizar a priori el modelo DEC o el modelo DIVA, sino que este nos permite comparar con unos criterios de información cuál es el mejor modelo. Y además nos permite, o ha implementado este nuevo parámetro, que es el parámetro J, que modela especiación bajo efecto fundador, es decir, ese tipo de especiación en el que una subpoblación se desprende de una población principal y a partir del cual se produce una divergencia genética y especiación. Permite además este modelo utilizar multiplicadores de dispersión que en nuestro caso se usaron basados en información paleobiográfica, estableciendo algunos criterios para determinar esos valores, como por ejemplo, fundamentalmente la separación entre las regiones. Entonces, si estaba separado por una masa de agua solamente, valores de 0.5, si no estaba separado por ninguna barrera, un valor máximo de 1, y de esta manera entonces hicimos entonces la aplicación de estos multiplicadores de dispersión como priors dentro de este análisis, y utilizamos un análisis estratificado en tres periodos geológicos, uno de 3.5 y 8 millones de años, durante el cual persistía el sistema Pebas a lo largo principalmente de la Amazonía central, y se presentaba también este sistema de cuenca que separaba el norte de los Andes de los Andes centrales. Otro periodo, otro lapso entre 8 y 2.6 millones de años, en el cual ya no se presentaba, ya se había retraído el sistema de Pebas, pero persistía o ya existía esta vertiente hacia el mar Atlántico, hacia el océano Atlántico del río Amazonas, en este sistema lacunar primigenio, digamos, del sistema amazónico, que se denominaba el sistema Acre, y un momento ya mucho más reciente, entre 2.6 millones de años y 0 millones de años,
momento en el cual ya se da, digamos, el momento de aceleración del levantamiento del norte de los Andes. Bien, entonces, esta es la filogenia, a grandes rasgos. Encontramos como resultado importante en términos filogenéticos que en comparación con la filogenia de Moonlight de 2015, al incrementar drásticamente el muestreo taxonómico, la organización de esos tres clados principales cambian, puesto que en la filogenia de Moonlight de 2015 este clado A aparecía como clado hermano a este clado B acá, y el clado C aparecía basal. Acá tenemos otro escenario en el cual el clado A es hermano de los clados B y del clado C. El clado A es un clado conformado principalmente por especies que se distribuyen en los Andes centrales y del norte y en Centroamérica, y también en la región del Caribe. El clado B, por su parte, está distribuido principalmente en los Andes centrales, y el clado C está distribuido principalmente en Centroamérica. Bien, ¿qué encontramos? Encontramos a partir de esta reconstrucción de áreas ancestrales que el área ancestral del grupo es la Mata Atlántica. Esto, digamos, es algo que se ha presentado, que se ha encontrado en muchos otros grupos originados en África. Y pues tiene sentido teniendo en cuenta la proximidad entre la costa atlántica suramericana y las costas orientales de África. Tenemos entonces un origen en la Mata Atlántica y una colonización hacia el norte de los Andes durante el Mioceno, hace 9 millones de años. Esta colonización del norte de los Andes fue seguida por la colonización desde el norte de los Andes hacia las Antillas, posiblemente a través de las Antillas Menores, de manera que actualmente este grupo de las Antillas es un grupo importante con muchas especies, varias de ellas de importancia ornamental. Y después de una explosión, de una radiación importante que vemos acá en el norte de los Andes, se produce la colonización de los Andes centrales, hace aproximadamente 4 millones de años. Se produce, por lo menos de este clado A, se produce acá una colonización de los Andes centrales, pero no por el sur, sino por el norte, a través de los Andes del norte. Respecto al clado B, este clado que les comentaba, que está distribuido principalmente en los Andes centrales, vemos que tuvo origen también a partir de una dispersión desde la Mata Atlántica, probablemente por el sur, durante un momento en el cual el sistema de Pebas persistía, colonizando la región de los Andes centrales, y con una colonización hace 11 millones de años a la Amazonía. Este es un caso interesante porque representa un caso de colonización de las tierras bajas desde las zonas de montaña, aunque hace 11 millones de años probablemente los Andes centrales, si bien es cierto ya habían emergido, no alcanzaban mucha altura. Y hace 9 millones de años, desde los Andes centrales se da una colonización hacia el norte de los Andes. Finalmente, para el clado C, este clado que está principalmente distribuido en las cordilleras en Centroamérica, lo que encontramos es que la colonización, acá dividimos en dos áreas, dividimos la parte del norte de Centroamérica y la parte del sur de Centroamérica, principalmente Costa Rica y Panamá. Encontramos que la colonización se da desde los Andes centrales directamente hacia el norte de Centroamérica, lo cual es en cierta forma sorpresivo, ya que pues no esperaríamos una dispersión a larga distancia entre estas dos regiones. Sin embargo, eso es lo que nos muestra el análisis. Con una colonización posterior, hace 5 millones de años, desde el norte de Centroamérica hacia el sur de Centroamérica. Unas pocas especies de este grupo también alcanzan a distribuirse acá en el norte de Colombia y Venezuela. Sin embargo, han alcanzado, probablemente muy recientemente han pasado de Centroamérica a Suramérica. Es interesante entonces esta dispersión, es muy interesante. También hablando con personas me hablan también de otros casos en los cuales se han encontrado este tipo de dispersión a larga distancia entre Centroamérica
y el norte de Centroamérica. Lo que sí se puede decir es que tanto estos grupos que habitan acá en la región de los Andes centrales y el norte de Sudamérica habitan en regiones, o por lo menos en microclimas, en microhábitats muy similares. Bien, seguidamente entonces estudiamos las tasas de diversificación de begonia en América a través fundamentalmente de dos aproximaciones metodológicas, los LTT plots, que son más descriptivos, y también BAM. Según estos diagramas de acumulación de linajes, que nos muestra acá en línea negra el Maximum Clade Credibility y simulaciones de filogenias acá con el modelo nulo en la parte central, lo que vemos es que si bien no hay unas divergencias fuertes respecto a lo que esperaríamos bajo un modelo nulo, sí podemos evidenciar que durante el Plioceno esta acumulación de linajes sobrepasa sostenidamente lo esperado bajo el modelo nulo. Este es un resultado fundamentalmente descriptivo que, sin embargo, concuerda con esta aproximación más analítica, que es a través de BAM, que efectivamente detecta cambios en las tasas de diversificación. Lo que encontramos aquí, contrario por ejemplo a lo que se ha encontrado en otros grupos, en algunos grupos de colibríes, en algunas generiáceas, en campanuláceas, en begonia no ha ocurrido en América unos cambios en las tasas de diversificación. La diversificación ha venido aumentando de forma estable, pero no ha habido cambios en los patrones de diversificación entre clavos. Y esto, como lo vemos acá, las tasas de especiación se han mantenido constantes, las tasas de extinción también, se han mantenido incrementando constantemente, las tasas de extinción se han mantenido constantes en el tiempo, y este gráfico de cohortes, este análisis de cohortes, lo que nos indica es cómo son qué tan diferentes son entre sí todos contra todos los clavos, indicando los colores más hacia el rojo, pues mayor similitud, de manera que la similitud y la homogeneidad es el patrón dominante en begonia. Es como el mensaje principal. Finalmente, para estudiar entonces si ha habido diferencias quizás comparando entre los diferentes pisos altitudinales, lo que encontramos es que efectivamente, como cabría esperar a partir del análisis de BAM y a partir de los LTT plots, hay tal vez una diferencia muy sutil, por lo menos en la acumulación de frecuencias, en la densidad de probabilidad AGI, pero no hay estadísticamente diferencias significativas entre las tasas de diversificación por debajo de 1900 metros y por encima de 1900 metros, mostrando incluso que son un poquito más altas en tierras bajas que en tierras altas, lo cual es un poco sorprendente. Bueno, esto es como un esquema del modelo de BISI que nos muestra cuáles son los parámetros que utiliza, que utiliza dos estados, que es binario, y pues estudia las tasas de transición entre estados, las tasas de extinción dentro de cada estado y las tasas de diversificación y las tasas de especiación dentro de cada uno de los estados. Estudiando las tasas de transición entre zonas extraandinas o por fuera de los Andes, zonas andinas o por debajo de 1900 y por arriba de 1900, sí podemos ver que hay una diferencia significativa acá, una diferencia significativa a favor de la frecuencia de colonizaciones desde tierras bajas hacia tierras altas. Claramente hay una diferencia entre estos dos estados. De manera que no tenemos diferencias en las tasas de diversificación, de especiación, ni tampoco diferencias en las tasas de extinción, pero sí tenemos diferencias en las tasas de transición entre la colonización favoreciendo la transición entre tierras bajas y tierras altas. Eso nos estaría hablando de una tendencia muy fuerte a conservar el nicho, es decir, nos estaría mostrando que las begonias, como el modelo de diversificación de las begonias,
lo podríamos esquematizar como un grupo que se está moviendo, que es muy dinámico a pesar de la baja capacidad de dispersión que aparentemente tienen las semillas. Es un grupo que ha sido dinámico en esta región y que en la medida en que ha tenido la posibilidad de colonizar ambientes húmedos de montaña, lo ha hecho, y lo ha hecho con mucha mayor frecuencia que de la forma que el modelo, que en las transiciones inversas de tierras altas a tierras bajas, pero sin haber diferencias en la diversificación entre estas dos regiones. Eso entonces es lo que vemos. Finalmente quisimos pues también ver si había algunas diferencias en caracteres bióticos, como el color de las flores, que como en otros grupos, como en gesneriáceas también, o en campanulaceae, se ha visto que hay un efecto en las tasas de diversificación dependiendo de, por ejemplo, del síndrome de polinización. Lo que vemos acá es que nuevamente hay diferencias incipientes en las tasas de diversificación, no hay diferencias significativas nuevamente, ni dependiendo del color de las flores, que es un buen indicador de polinizador, de tipo de polinizador, ni dependiendo de la forma de crecimiento. Un poquito más por arriba para hierbas caulescentes que para hierbas acaulescentes. Quizá si llegara a de pronto en algún momento incrementarse esa diferencia en el tiempo, podría explicarse quizás porque esos grupos de acaulescentes crecen en zonas quizás más disectadas, paisajes más disectados, en zonas más escarpadas que esos grupos que esos grupos de hierbas caulescentes. Bien, para esta segunda parte entonces nos enfocamos en uno de los grupos más importantes, por lo menos en esta región de América, dentro de las begonias, que es la sección Casparia. La sección Casparia es la sección con mayor cantidad de especies en el norte de Sudamérica, la especie más diversa en esta región. Es un grupo que en términos de elevación crece principalmente entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura. Comparado con los grupos más cercanos, las secciones más cercanas que están por acá, crece a mayor elevación y está aquí en este clado 1. Dentro de la filogenia que les mostraba inicialmente, está en esta zona del clado 1. Como les decía entonces, hemos podido encontrar especies en zonas de páramo, de pajonal abierto, como esta especie, que es un endemismo a un sector muy pequeño del páramo de Perijá, que además posiblemente sea la única especie dioica dentro de este grupo. La mayoría de las especies crecen en bosques de niebla y algunas pocas especies también las podemos encontrar en zonas de selva húmeda tropical, como esta especie que crece en el Chocó. Entonces, para la aproximación nuevamente de la inferencia de las áreas ancestrales, dado que es una escala menor, quisimos hacer una aproximación un poco diferente para la definición de las áreas. Normalmente para esto se utilizan áreas definidas a priori basados en unidades biogeográficas o otro tipo de áreas dependiendo de las preguntas del investigador. En este caso utilizamos esta aproximación tratando de utilizar áreas que reflejen de mejor manera la historia geográfica de este grupo en particular. Para definirlas utilizamos dos tipos de análisis diferentes y los integramos posteriormente para hipotetizar cuáles son esas áreas. De un lado, una agrupación por disimilitud, utilizando una de estas métricas de Bray-Curtis de agrupamiento, utilizando además todos los registros de begonia de la región. Y lo que encontramos es que, pues, de forma interesante, la cordillera occidental, tanto la vertiente oriental como la vertiente occidental, se diferencian muy poco. Es decir, y de igual manera la cordillera central, es decir, en begonias por lo menos, los flancos opuestos de la cordillera occidental colombiana y central fueron tratados como una sola región, dado que son muy similares. La otra aproximación fue la implementación de una de estas metodologías para identificar áreas de endemismo, específicamente esta NDM-BNDM,
que se basa en gradillas que identifican regiones con más de una especie endémica. No es de sorprender, no es sorpresivo pues que encontramos que la Sierra Nevada de Santa Marta constituye para Begonia un área de endemismo con creo que 4 especies endémicas, la Serranía de Perijá también lo es, la cordillera oriental de Ecuador, esta vertiente oriental también lo es, el sur de la cordillera occidental colombiana, el norte de la cordillera oriental colombiana, entre otras regiones, constituyeron áreas de endemismo. Al cruzar entonces estos dos análisis, identificamos estas regiones como las unidades sobre las cuales hacer el análisis de reconstrucción de las ancestrales para este grupo de las begoniáceas. Entonces, como pueden ver, las áreas no corresponden a lo que comúnmente se tratan como en las reconstrucciones de las ancestrales. Por ejemplo, el norte de la cordillera oriental se destaca como una región de endemismo independiente del resto de la cordillera oriental. Asimismo, las regiones norte y sur de la cordillera central y occidental se separan como regiones de endemismo separadas. Y lo que encontramos en términos generales de la diversificación de las casparias es que ocurrieron principalmente 3 periodos importantes. El primero entre finales del Mioceno y comienzos del Plioceno, en el cual pues el grupo se separa de su grupo hermano y comienza a diversificarse hace aproximadamente 6 millones de años, momento en el cual probablemente no muchas zonas del norte de los Andes tenían elevaciones de más de 2000 metros de elevación, que son pues las zonas donde más crecen estas especies. Una segunda fase la podríamos tener en esta primera parte del Plioceno, en el cual se constituyen los grupos principales de los clados principales o linajes principales de este grupo, que son grupos que además tienen una fuerte estructura geográfica. Cada uno de esos grupos por lo general está localizado en zonas muy concretas y no como tienen especies distribuidas en todas partes. Y un último periodo correspondería al Pleistoceno, desde hace más o menos 2 millones de años, durante el cual aparecieron la mayoría de las especies que están actualmente vivas o presentes. En cuanto pues digamos, a la dinámica de este grupo, entonces a partir de su origen aquí entre el occidente y el norte de la cordillera oriental, este clado se dispersó hacia el norte, colonizando entonces a través del norte de la cordillera oriental la Serranía de Perijá y posteriormente la Sierra Nevada de Santa Marta. También a partir de este mismo origen tuvo lugar la colonización entonces del norte de la cordillera central, y durante un periodo importante de aproximadamente 2 millones de años aparentemente existió una conexión acá muy fuerte entre el occidente de la cordillera oriental y el norte de la cordillera central, con una posterior colonización hacia el sur de la cordillera central, y a través del sur de la cordillera central la colonización del sur de la cordillera occidental. Otro de estos linajes colonizó por otra ruta el norte de la cordillera occidental, y de manera que la cordillera occidental fue colonizada a partir de 2 eventos independientes a partir de la cordillera central colombiana. Bien, quisimos estudiar también los modos de especiación dentro de este grupo. Para eso entonces utilizamos esta aproximación, y es la estimación de rangos de distribución y sobrelapamiento. Entonces lo que hicimos fue crear polígonos a partir de los registros de distribución. Por eso les hablaba de que había sido tan importante asegurarnos de la calidad de las determinaciones y de la georreferenciación de todos los registros, porque esto era determinante para este tipo de análisis. Entonces básicamente lo que hicimos fue analizar el sobrelapamiento de los nodos a lo largo del tiempo, pero
utilizando la información de las topologías de la filogenia a través de esta aproximación propuesta por Fitzpatrick y Turelli en el 2006. Entonces, lo que esperaríamos de esto, entonces lo que hicimos fue compararle el sobrelapamiento teniendo en cuenta o ponderando con la distancia filogenética y aproximando regresiones a partir de la distribución de los puntos, y para probar la significancia de las pendientes y de los interceptos, lo que hicimos fue aleatorizar estas matrices de sobrelapamiento que obtuvimos, aleatorizarlas y crear pendientes, 500 pendientes en este caso, a partir de esa matriz aleatorizada, y de esa forma probar la significancia de la pendiente empírica. Entonces, ¿qué esperaríamos en el caso en que el modelo principal, digamos, de especiación en este grupo fuera simpático? Pues esperaríamos altos niveles de sobrelapamiento en nodos recientes, y posteriormente esperaríamos niveles de sobrelapamiento menores. Pero si la especiación no fuese simpátrica, pues esperaríamos lo contrario, esperaríamos una pendiente positiva. ¿Qué fue lo que encontramos? Al hacer este análisis encontramos que efectivamente se presenta una pendiente positiva, no fue significativa, pero por lo menos gráficamente es positiva. Lo que nos está sugiriendo que especiación simpátrica por lo menos no es el patrón principal de especiación, el patrón geográfico de especiación principal dentro de las caspares. Entonces, si no es a partir de especiación simpátrica, ¿cómo podríamos diferenciar entre otros modos de especiación geográfica, como pudieran ser especiación parapátrica o especiación alopátrica o peripátrica? Entonces, tachado simpatría, digamos, utilizamos otras aproximaciones que habían sido utilizadas en estudios anteriores para otros grupos, pero sin tener en cuenta la distancia filogenética entre los grupos. Específicamente, para probar especiación parapátrica, entonces utilizamos estos valores de mínima distancia, y para probar especiación por bicarianza utilizamos los valores de asimetría, medidos como el área de uno de los nodos sobre el área de los otros, sobre uno de los clados sobre el área del otro, y utilizando el mismo esquema, la misma aproximación que utilizamos anteriormente, las matrices de mínima distancia y de asimetría, aleatorizarlas y comparar con ese modelo nulo generado. Entonces, pues naturalmente, bajo especiación alopátrica por bicarianza, lo que esperaríamos es que las áreas en nodos recientes fueran más o menos simétricas, no fueran tan simétricas, y bajo especiación peripátrica, dado que hay una subpoblación que se separa de la población principal, esperaríamos mayor asimetría en nodos recientes, y posteriormente una nivelación, digamos, en el tamaño de las distribuciones. ¿Qué encontramos? Realmente el análisis de asimetría no muestra señal clara, es decir, no podríamos decir categóricamente que es o no es especiación por bicarianza lo que está dominando. Lo que sí podemos decir es que el análisis de distancia mínima apoya especiación peripátrica sobre parapátrica, porque, por ejemplo, el intercepto es significativamente superior a 0. O especiación parapátrica esperaríamos un intercepto no diferente significativamente de 0. Y encontramos además una pendiente significativamente positiva, ¿sí? Lo que nos está indicando que la distancia en nodos recientes es pequeña y se ha aumentado en nodos más antiguos. Bien, quisimos también estudiar cómo ha evolucionado el nicho en esta sección casparia. Para eso entonces generamos modelos de distribución para cada una de las especies, y estos modelos de nicho los comparamos a través de las métricas D e I, para generar entonces también matrices de similitud de nicho, y
estas matrices nuevamente las aleatorizamos con una aproximación similar al análisis espacial para ver cómo ha sido la evolución en la similitud de nicho a lo largo de los nodos de la filogenia. Lo que podemos ver es que no hay a lo largo del tiempo en este grupo una diferencia significativa en la pendiente ni en el intercepto. Entonces, respecto al modelo nulo. Entonces, fundamentalmente podemos decir que pese a que hay en la actualidad, por ejemplo, vemos nodos que tienen fuertes diferencias en el sobrelapamiento del nicho, también vemos otros nodos que tienen muy bajos niveles de sobrelapamiento del nicho, pero no existe una tendencia en el tiempo que nos indique, por ejemplo, como en el caso de otros estudios que se han hecho similares, como en el caso de las Banksias en Australia, que han mostrado que han venido convergiendo en un mismo nicho, o en otros grupos también podría uno esperar que vayan explorando diferentes nichos a lo largo del tiempo y se vayan diversificando en esta medida. Entonces, nuevamente, esto podríamos decir que es evidencia que soporta la importancia para el grupo de Begonia de la conservación de nicho, así como nos lo indicaba el estudio a más grande escala realizado que les mostré en la primera parte. Entonces, como conclusiones generales de toda esta primera parte, tenemos que el máximo de diversidad en elevaciones medias de los Andes, o en los Andes mismos, no necesariamente obedece a incrementos en las tasas de diversificación, sino que en grupos con tasas de diversificación estables a lo largo del tiempo, como Begonia, son explicadas por la hipótesis de colonización que muestra que simplemente ha habido una mayor frecuencia de colonización hacia zonas andinas. Por otro lado, la conservación de nicho, por ambos análisis, que son tipos de análisis muy diferentes, nos ha mostrado una tendencia a colonizar muy fuerte las zonas medias de los Andes. Sin embargo, claramente siempre hacen falta más estudios para consolidar un cuerpo de teoría más sólido que pues seguramente se están haciendo o se van a hacer más estudios de este tipo con otros grupos con características similares que habitan tanto en desde zonas bajas hasta zonas altas de los Andes. La segunda parte se trata de un estudio más de tipo sistemático y de evolución de caracteres. Entonces, en este nuevamente nos enfocamos en la sección Casparia y semibegoniela, pero en este caso las preguntas son de tipo sistemático. Entonces, nuevamente, no les he hablado de la morfología de Casparia. Es una morfología muy diferente de todas las demás begonias porque los frutos son diferentes, no presentan alas como la mayoría de las begonias, sino que presentan estas proyecciones laterales semejantes a cuernos, y la dehiscencia de los frutos no es lateral, sino que es basal, como lo podemos ver acá. Y la forma como se dispersa es a través del agua. El agua, cuando los frutos maduran, son colgantes, acá queda la apertura del fruto, y el golpeteo de la lluvia o el golpeteo crece muy frecuentemente cerca de cascadas, el golpeteo del agua produce la dispersión de las semillas. Esto es pues un caso muy particular dentro de las begonias. Por otro lado, hay otros caracteres también que las diferencian muy fácilmente de todos los otros grupos de begonias americanas, y es la forma de los estilos, los cuales no son retorcidos como en las clásicas begonias que vemos en los jardines, sino que son multífidos. Sin embargo, en la literatura siempre ha habido debate respecto a si considerar a semibegoniela una sección separada de Casparia o si los dos constituyen en realidad un solo grupo. Algunos caracteres que han soportado la hipótesis de que semibegoniela es un grupo separado de Casparia son este tipo de flores con flores rojas y el perianto fusionado, pero además, aunque hasta el comienzo de este estudio se había documentado muy poco este carácter, se suponía que uno de los caracteres también diagnósticos de este grupo eran las placentas simples versus bilameladas en Casparias. Además de esto, un menor número de estambres también se ha propuesto como una diferencia, un número contable de estambres de
semibegonela respecto a Casparia. Al comienzo de este estudio se reportaban 5 especies para semibegonela y aproximadamente 20 especies para Casparia, esta última distribuida principalmente a lo largo de todo el norte de los Andes y parte de Centroamérica, mientras que semibegonela confinada prácticamente toda a el occidente de Colombia y norte de Ecuador. Realizamos entonces, con el fin de probar la monofilia de estos grupos, diferentes aproximaciones metodológicas para la reconstrucción de la filogenia, máxima verosimilitud, análisis bayesiano y también análisis de máxima parsimonia, utilizando pues estos programas. Adicionamos a los marcadores de cloroplasto, adicionamos el marcador ITS, que si bien tiene numerosas dificultades porque es muy variable y el alineamiento por lo general es difícil, sin embargo, al combinarlo con los marcadores de cloroplasto, permite una mayor resolución a nivel de grupos con especies tan cercanas. Pues a esta escala de especies muy cercanas, digamos que es útil incluir este marcador a los marcadores de cloroplasto. Se incluyeron 19 especies de Casparia, 5 de semibegoniela y 46 especies de otras secciones, representando todas las secciones del norte de los Andes, presentes en el norte de los Andes. Mapeamos algunos de estos caracteres que consideramos importantes, bien sea porque representaban hipótesis de sinapomorfías para estos grupos, o bien porque en la observación les mostraban diferencias, o porque se han utilizado frecuentemente para diferenciar especies o secciones. Entre estas, la arquitectura de la inflorescencia, la distribución sexual de las flores en la inflorescencia, el color de la flor, la función del perianto y el número de estambres. Se incluyeron 70 especies. Para la reconstrucción de los estados de carácter utilizamos el modelo MK1, que es con máxima verosimilitud, que es fundamentalmente un modelo que permite transiciones con igual probabilidad de cambio, como el modelo Jux-Cantor en caracteres moleculares. Lo mapeamos sobre un árbol de mayoría del análisis bayesiano, y para incluir la incertidumbre filogenética incluimos 10.000 árboles de la cadena estabilizada. Esta es la filogenia, en términos generales. Lo que vemos es que todo el grupo Casparia más semibegoniela es monofilético. Sin embargo, las especies semibegoniela están inmersas dentro de especies de Casparia, fundamentalmente. Entonces acá encontramos especies de flores blancas, clásicamente ubicadas dentro de Casparia, y acá encontramos especies de flores rojas en diferentes partes de la filogenia, si bien más en estos sectores de estos grupos 4 y 5, inmersos dentro de la filogenia. Y la especie tipo de Casparia es esta, Begonia vúrtice. De manera que es necesario pues, realizar el arreglo nomenclatural e incluir, basado en esta información, incluir a semibegoniela dentro de la sinonimia de Casparia. Encontramos también que no logramos un soporte suficiente para mostrar cuáles son las secciones, la sección hermana, los grupos hermanos a Casparia, pero sí reiterativamente en todos los análisis, incluyendo parsimonia, encontrábamos cercanía con otras secciones del norte de los Andes, como la sección de Ruizopaoña y la sección Ciatopteris. Además de esto, realizamos un trabajo de registro de muchos caracteres y pudimos agrupar a todas las especies conocidas, incluso algunas especies por describir, de Casparia dentro de estos 5 grupos basados en caracteres morfológicos. Y además, dado que incluimos numerosas especies nuevas, numerosas secuencias que no se tenían antes en las filogenias, encontramos también evidencia de parafilia, polifilia en otros grupos, como por ejemplo en la sección begonia, que es una sección muy importante. Encontramos que las begonias de la sección begonia de las Antillas son un grupo completamente separado de las begonias del norte de la Mata Atlántica. El análisis entonces de la reconstrucción de los caracteres ancestrales, de esos caracteres seleccionados, nos mostró que siempre hay reversiones, pues es muy común las reversiones,
pero también que hay algunas tendencias. Por ejemplo, en estos dos caracteres relacionados con las inflorescencias, como la arquitectura de la inflorescencia y la distribución de las flores en la inflorescencia, mostramos que hay una tendencia hacia cincinos desde dicáceos. Entonces, acá ancestralmente a Casparia teníamos principalmente también inflorescencias unisexuales, y en Casparia se da un cambio hacia inflorescencias bisexuales con, sin embargo, posteriores reversiones. Un poco más claro acá, que nos muestra como esa particularidad de este grupo respecto a los grupos cercanos. En la arquitectura de las inflorescencias, ancestralmente a Casparia tenemos un estado de inflorescencias dicaciales, con un cambio, como les decía, hacia inflorescencias en cincinos, con posteriores reversiones acá en algunos de estos grupos. Ese carácter que logramos documentar mucho más ampliamente de lo que se tenía, nos mostró cosas interesantes. En primer lugar, efectivamente, pues no existe semibegoniela definitivamente, pero tampoco se puede decir que la placenta unilamelada sea una sinapomorfía de alguno de estos grupos que identificamos. Sin embargo, sí hubo un cambio acá, desde el estado ancestral a Casparia, hacia Casparia, desde placentas bilameladas a placentas simples, probablemente relacionado con el hecho de que las semillas en las Casparias son más grandes, usualmente más grandes, no son dispersadas por viento sino por agua, entonces probablemente esté asociado estas dos características. Entonces no hay ninguna relación con otro tipo de carácter, pero es digamos un carácter ancestral en Casparia, este carácter de la placentación simple, y es muy raro encontrarlo en otros grupos. Encontramos sin embargo además que en algunas especies como Begonia urtice es un carácter polimorfo, encontramos algunos individuos con placentas simples, con placentas bilameladas. En cuanto a estos caracteres muy asociados con tipo de polinización, como el color del perianto, la fusión del perianto, el número de estambre, encontramos fuertes tendencias hacia que nos sugieren un cambio hacia ornitofilia en este punto de Casparia. Entonces veníamos con flores blancas y acá ocurre un cambio hacia inflorescencias, hacia flores rojas, con solo una reversión acá. Y dentro de este grupo, que sería el grupo 4 más el grupo 5, encontramos acompañando la fusión del perianto, que se presenta en algunas, pero no en todas. Algunas de estas tienen flores rojas, sin presentar fusión del perianto, pero sin embargo son flores campanuladas. Y la reducción en el número de estambres también se presenta solamente dentro de ese grupo, de los grupos 4 y 5, sugiriendo nuevamente muy fuertemente un cambio hacia este arquetipo de flor polinizada por aves. En resumen, tenemos entonces de este estudio de la evolución de estos caracteres que ha ocurrido en Casparia cambios morfológicos importantísimos, como la aparición de este tipo de fruto, que representó el cambio desde un tipo de dispersión por viento hacia un tipo de dispersión por agua. Además, es un proyecto que está actualmente en curso. Estamos tratando también de rastrear la colonización del sotobosque, que aparentemente también ha sido un cambio en el hábitat que vino acompañando al cambio en el tipo de dispersión de las semillas. Reducción en el número de flores por inflorescencia, cambios a lamelas simples por semillas de mayor tamaño posiblemente, y como les decía, un cambio hacia el sotobosque. Y dentro de Casparia, un cambio hacia una morfología floral relacionada con ornitofilia. Finalmente, quisiera entonces, obviamente en estos tipos de estudios, después de revisar en herbarios muchos especímenes y de conocer las especies en campo, van apareciendo especies nuevas. Las tres, tal vez, que quiero mostrarles, dos de las más interesantes son estas dos primeras. Esta especie, que encontramos en Suaita, colectada en esas salidas del instituto que hizo en algún momento a Suaita por el profe Julio Betancourt, que estaba acá en el herbario, la fuimos a buscar y la encontramos. Una especie muy endémica de ese sector de Santander, que presenta flores claramente
diferentes a muchos otros begonias, a la morfología típica de las begonias, con anteras conniventes, estas brácteas muy grandes. Parece una flor y una solanácea, de hecho se llamará begonia solaniflora, y además presenta otra característica interesante, y es las hojas prácticamente simétricas, lo cual es muy raro en begonias. La otra especie muy interesante también en el sector de Santander. En Santander hemos encontrado muchas de las cosas más raras, lo cual también apoya ese origen en esta región del grupo. Es esta especie, que no ha sido descrita todavía, está en proceso, que se presenta en el norte de Colombia y también en las zonas aledañas del sector venezolano, que tiene pelos glandulares. Es la única especie con tricomas glandulares en este grupo. Y estas dos especies que ya salieron publicadas, begonia suaviola y begonia silverstone, ambas especies presentes, simpátricas en la serranía de los Paraguas, pero que, según nos muestra la reconstrucción de las ancestrales, llegaron a ocupar esta región a partir de dos eventos de colonización independiente, uno por el sur y otro por el norte, y simplemente esos dos linajes convergieron en esa región con estas dos especies, begonia suaviola y begonia silverstone. Finalmente, entonces, pues agradecer este trabajo a todas las entidades que prestaron apoyo económico, como Colciencias, a través del programa de doctorados nacionales, el Jardín Botánico, a partir de los incentivos Tomás Van der Hamen, una beca de la Botanical Society of America, becas Proyecto Semilla de la Universidad de los Andes y apoyo también del Jardín Botánico de Edimburgo, a todos los herbarios que me facilitaron el estudio de sus colecciones, tanto nacionales como internacionales, a los colaboradores y al apoyo en campo, pues, de muchas personas y reservas en las regiones que visitamos. Muchas gracias.